Hola, bienvenidos a todos. Vamos a continuar con este módulo, esta segunda parte de la primera semana de este módulo de sistemas integrados de gestión dentro del máster de prevención de riesgos laborales y gestión de procesos mineros. En la sesión anterior, si ustedes se acuerdan, y si no los invito a que revisen el material, vimos aspectos introductorios relativos a los sistemas de gestión y a la gestión en general. Dijimos fundamentalmente que los sistemas de gestión son estructuraciones de la manera en que desarrollamos un conjunto de actividades en función de unos ciertos objetivos. Dijimos la gestión finalmente no es más que actividades con logros, es decir, con la explicitación de objetivos. Y a partir de ahí dijimos, bueno, hay la necesidad de que los directivos de una organización sean capaces de tener visiones integrales. Una visión integral significa reconocer que la organización en su conjunto, la empresa, tiene un conjunto de elementos dispersos, disgregados, muchos de los cuales pueden tener incluso intereses distintos, intereses disociados o desalineados respecto a lo que son los intereses corporativos, lo que obliga por lo tanto a tener una visión más de carácter integral. Si bien es cierto, dijimos, lo que nos vamos a hacer durante estas semanas es estudiar los sistemas de gestión relacionados con los procesos, por una parte que impactan sobre la calidad de los productos, sobre nuestro sistema de gestión ambiental, sobre la seguridad y salud ocupacional, sobre nuestra relación con el entorno. Los íbamos a estudiar de manera independiente, separada. Después íbamos a tener una sesión en que íbamos a integrar esos elementos, precisamente porque la gran potencia que tienen estos sistemas es la posibilidad de ir mirando la organización como un sistema, mirándola integralmente, con esta visión holística e integral que tiene sus complejidades, y vimos incluso unas láminas que nos mostraban que las interpretaciones de los fenómenos organizacionales pueden ser distintas y por lo tanto se requiere un esfuerzo de alineamiento, que es un esfuerzo que está radicado en la cúpula de las organizaciones. Dicho eso, lo que vamos a, dentro de estos aspectos que son introductorios todavía, lo que vamos a ver ahora son dos conceptos a mi juicio fundamentales. Uno de ellos tiene que ver con el de mejora continua, procesos y mejora continua. Y el segundo tiene que ver con normalización, acreditación, certificación, que son los procesos que están a la base del reconocimiento por terceros y por la sociedad del nivel de cumplimiento en la instalación formal de ciertos sistemas de gestión. ¿Qué es lo que vamos a partir por los temas de proceso, que a mi juicio son bien relevantes, porque nosotros tenemos que acostumbrarnos en general a hablar de procesos en lugar de áreas, de unidades funcionales, de especialidades. ¿Y por qué es esto? Bueno, porque se ha demostrado que son los procesos los que agregan valor a los clientes, tan sencillo como eso. No son las unidades, no son las áreas funcionales, no son los departamentos finalmente quienes agregan valor, sino los procesos. Y por lo tanto el esfuerzo principal que nosotros deberíamos hacer desde el punto de vista empresarial es asegurar la mayor agregación de valor. Y para lograr eso, lo que tenemos que hacer es identificar muy bien nuestros procesos clave. Esta lógica de procesos, si bien es cierto, ha estado presente siempre. En todas nuestras actividades empresariales las desarrollamos como procesos. La evidencia formal de la necesidad de un enfoque por proceso en nuestras empresas surge recién a inicios de los 80, con unos estudios de Brage, Harrington y Ramler, que básicamente nos demuestran que cuando gestionamos en nuestras organizaciones en base a proceso, a un enfoque por proceso, la eficiencia y la eficacia de nuestros sistemas productivos aumenta notablemente. Y ellos pusieron unos ciertos ejemplos
tiempos de ciclos productivos, tiempos de ciclos de desarrollo, de diseño, temas relacionados con aprovisionamiento, etc. Y entonces se empieza a desarrollar aquí una lógica de entender la organización bajo un prisma que es distinto al que tradicionalmente entendemos nosotros, que son las estructuras funcionales, las estructuras jerárquicas, como lo que observamos, por ejemplo, en la siguiente transparencia, en que lo que observamos es una estructura típica de una organización. Si a nosotros nos preguntaran cómo debemos organizarnos, lo más probable es que digamos tenemos que organizarnos en base a una estructura que tiene distintos niveles o estamentos, ¿no es cierto?, y que adicionalmente tiene unas distintas funcionalidades. Estas estructuras son tremendamente importantes, son tremendamente útiles, provienen de la era industrial, ya a mediados de los años 1700 más o menos, se demuestra que las organizaciones de esta naturaleza, que reemplazaban por lo tanto a la era artesanal, eran organizaciones tremendamente más potentes porque eran mucho más productivas. Esta ecuación entre las salidas y las entradas, ¿no es cierto?, que es la relación matemática que expresa la productividad, se hacía muchísimo más eficiente. Y a partir de ahí, por lo tanto, lo que hay es un aumento notable de la producción en el mundo. Viene en la era industrial, viene la migración campo-ciudad, se forman las grandes empresas, vienen estas empresas, están conceptualizadas como líneas de montaje, es decir, como una serie de etapas sucesivas en que cada una de las personas hacía una cierta tarea. Por cierto, la característica principal o el beneficio principal tenía que ver con el alto nivel de eficiencia que se alcanzaba y por lo tanto, entre otras cosas, esto se obtenía gracias a la especialización del trabajo. Sin embargo, con el devenir del tiempo se fue demostrando que estas estructuras o esta manera de conceptualizar las organizaciones era deficiente, no era todo lo buena que nosotros hubiésemos querido, fundamentalmente porque hay este concepto del desalineamiento entre las distintas áreas funcionales y la estructura corporativa, y que tiene mucho que ver con el hecho de que hay una falta de foco en el cliente. Y surge este concepto que denominamos, que lo van a ver ahí, que es el fenómeno silo. El fenómeno silo no es otra cosa que estos espacios que se producen entre las distintas áreas funcionales, producto de enfoques que son particulares, que son departamentales, que generan además una gran competencia entre distintas áreas funcionales. Aquí diríamos el costo principal es para el cliente, porque en estructuras de esta naturaleza el cliente no está en ninguna parte. Por lo tanto, cuando aparecen estos conceptos a inicios de los 80, la necesidad de gestionar en base a procesos, la verdad es que se genera una gran revolución en el mundo del management. Es lo que denominamos la visión horizontal de las organizaciones, en que más allá de cómo estemos estructurados, el concepto central es que una organización es un flujo de actividades que agregan valor. Y por lo tanto, esto hace que nuestros paradigmas tradicionales de cómo debemos organizarnos cambien radicalmente. En esta transparencia que vamos a ver a continuación, se observa, si me permiten un segundo aquí. En esta lámina hay un proceso que es absolutamente artificial, no real, pero que refleja muy bien
que los procesos en la organización se producen independientemente de la naturaleza en que ésta está estructurada, jerárquicamente o estamentalmente o funcionalmente. Si ustedes se fijan aquí, hay distintas unidades funcionales. Estos son verdaderos destacamentos militares, ¿no es cierto?, están a cargo de coroneles, y cada uno de estos departamentos a su vez se subdividen en distintas áreas y finalmente llegan hasta los niveles más bajos de la organización. Cada una de ellas es administrada de manera independiente, cada una de ellas tiene unos ciertos objetivos funcionales. Sin embargo, el cliente no está en ninguna parte, lo hemos puesto aquí referencialmente, y el flujo de actividades que tiene sentido para el cliente, este ir y venir al interior de la organización, que deviene finalmente en un producto que le es entregado al cliente, sigue un curso que no tiene absolutamente nada que ver con esta estructura que está dibujada en nuestros organigramas. Lo que decimos, por lo tanto, es que lo que debemos hacer es gestionar los flujos de actividades entre funcionalidades. Eso es lo que tenemos que hacer. No gestionar unidades, no gestionar áreas, no poner indicadores, no poner incentivos sobre las áreas, porque lo que vamos a conseguir es simplemente el cumplimiento de los ciertos objetivos sobre que están en esas áreas, pero que pueden estar absolutamente desalineadas con los objetivos corporativos. Aquí se ve, ¿no es cierto?, que esto, la gestión por proceso, introduce una manera distinta de entender la organización. Entendemos de manera diferente. Por lo tanto, tenemos que generar una forma distinta de conceptualización de la organización que no puede, que primero tiene que estar orientada en un 100% hacia el cliente, porque ahí es donde está la agregación de valor. Los clientes son nuestra fuente principal de ingresos, nuestra única fuente de ingresos, y por lo tanto debemos ver cómo optimizamos esas fuentes de ingresos. Y pensar entonces en lo que nosotros hacemos dentro de la empresa como un flujo de procesos, y por lo tanto eso significa que vamos a poner los incentivos, los controles, vamos a optimizar, vamos a hacer todo lo que sea necesario para que los procesos mejoren en sus indicadores de rendimiento. Cuando tenemos esa conceptualización, entonces hablamos de que estamos entendiendo la lógica organizacional bajo una lógica de procesos de negocio, que fundamentalmente lo que buscan es crear valor para el cliente, cuestión que en los años 80, mediados de los 80, es entendido y es conceptualizado por Porter en su ya conocida y tradicional cadena de valor, que lo que hace es representar precisamente la manera en que se agrega valor a los clientes, la manera en que la organización obtiene beneficios y la manera en que hay un conjunto de otras actividades que son, la vamos a ver aquí, que son de apoyo, que son actividades de soporte. Todas estas actividades que ustedes ven acá, que son las actividades internas de la organización, le llamamos actividades de soporte, actividades secundarias, actividades de apoyo. ¿De apoyo a qué? A estas actividades que son las primarias, actividades primarias, que son aquellas que están directamente relacionadas con los procesos que agregan valor al cliente. Los clientes están aquí. El diferencial entre lo que cuesta producir esto y la percepción de valor para el cliente es el margen, y por lo tanto, cuando hablamos de agregación de valor para el cliente, cuando hablamos de hacer que los procesos principales sean nuestra principal preocupación, significa que estamos preocupados de los clientes y de satisfacer mejor a nuestros dueños o accionistas. Eso lo podemos hacer si es que entendemos esta lógica de las actividades como flujos continuos que perfunden, que transgreden, que atraviesan las unidades funcionales de manera horizontal. Ahí llegamos a la definición de proceso. Proceso no es otra cosa que un conjunto de actividades que están encadenadas entre sí de una cierta manera lógica para producir un cierto resultado.
un cierto producto. Y por cierto, hay procesos de todo tipo. Los procesos podrán ser genéricos, un proceso de comercialización, de ventas, los procesos de formación del personal, por ejemplo, son procesos genéricos, pero el proceso de exploración, el proceso de extracción de mineral, el proceso de flotación, el proceso relativo a la logística en minería, son procesos específicos de los procesos mineros. Por lo tanto, aquí tenemos una mezcla de procesos que tenemos que conceptualizar muy bien. Hay distintas maneras de clasificar los procesos, simplemente me detendré en dos de ellas, porque son las más comunes, los macroprocesos y los microprocesos. Los macroprocesos son aquellos procesos que, tal cual lo veíamos antes, representan actividades o subprocesos que están ubicados, que están radicados en distintas unidades funcionales. Y por lo tanto, lo que ocurre es que no están tan solo en una unidad, no son monofuncionales, y por lo tanto tienen de alguna manera partes en que son desarrolladas por unidades o áreas distintas, y ahí hay una complejidad importante que tiene que ver con cómo gobernar o dirigir esos procesos. Y dos, los microprocesos, que son procesos que los vamos a entender como aquellos que están radicados exclusivamente en una cierta área o unidad funcional. Además de estos procesos, podemos distinguir desde una perspectiva macro los procesos desde el punto de vista organizacional, divididos al menos en tres tipos de procesos: lo que llamamos los procesos de management o procesos estratégicos, los procesos operativos y los procesos de soporte. Estos dos últimos de alguna manera se asemejan bastante a lo que es la cadena de valor de Porter que acabamos de ver, y el tercero tiene que ver con todos aquellos procesos específicos de la empresa y que son únicos de las empresas, son únicos y que definen el futuro de la organización. Por lo tanto, un proceso estratégico de esa perspectiva, aquel que tiene la función de gestionar a la organización más en el largo plazo. Los procesos de control operativo, por ejemplo, los procesos relativos a las políticas de la organización, etcétera, son todos procesos de management. Se van a encontrar ustedes en las láminas con otras clasificaciones de procesos que nos permiten entender mejor la naturaleza de los procesos, y vamos a tener oportunidad de conversarlo después en la clase presencial o en las videoconferencias. Lo importante, y aquí quiero poner el foco, el punto, es que no es tan solo un problema de conceptualizar la organización en base a procesos. Lo hacemos solo con el objetivo de gestionarlos, es decir, lo que nos interesa es gestionar los procesos. ¿Qué significa gestionar un proceso? Significa definir roles y responsabilidades, significa que esté debidamente documentado, es decir, con su secuencia de actividades absolutamente clara, y más importante todavía, que tenga indicadores de eficiencia y de eficacia. Si logramos todo eso, a lo menos, significa que estamos gestionando los procesos. Se van a encontrar con información más abundante respecto a esto. No quiero detenerme en los temas relativos a roles y responsabilidades de los procesos, sí respecto al concepto de process owner. Process owner, o dueño del proceso, aquel que vela por la eficiencia y la eficacia del proceso, aquel que es responsable de los resultados del proceso y que tiene una función que es clave, porque dijimos los procesos son los que agregan valor a los clientes, tiene una función clave, pero tiene una función que es bastante ingrata dentro de las organizaciones, porque los procesos que agregan valor o que agregan más valor son normalmente aquellos procesos que son multifuncionales,
Si son multifuncionales significa que partes de esos procesos, ya sea subprocesos, microprocesos o actividades, están radicadas en distintas unidades funcionales. Y por lo tanto, esas distintas unidades funcionales tienen dueños determinados, tienen jefaturas determinadas. Y un dueño de proceso es aquel que mira cómo se produce este flujo de actividad de manera transversal y por lo tanto tiene que, de alguna manera, pasar muchas veces por encima o entrar en colisión con los intereses de estas distintas jefaturas o unidades funcionales. Van a ver también que vimos algo sobre, y les recomiendo que profundicen el trabajo de los diagramas de flujo porque es absolutamente necesario para gestionar en base a procesos, saber representar los procesos, y para poder representar adecuadamente los procesos hay un conjunto de reglas. Ese conjunto de reglas yo les sugiero que las aprendan bien para que puedan dibujarlas, ya sea directamente en papel o a través de programas tales como el Visio o Pisaghi. Es muy importante desde el punto de vista de los sistemas de gestión, porque todos los sistemas de gestión que nosotros vamos a ver, todos tienen un enfoque por proceso y por lo tanto tienen que identificar los procesos, hay que mapearlos, hay que levantarlos, hay que entender muy bien cuáles son las actividades que se encadenan. Para hacer un primer esfuerzo de entender y de levantar los procesos, es necesario que ojalá esto se haga en esfuerzos que sean participativos de todos aquellos que son parte de los procesos. Cuando se conceptualiza un proceso por primera vez, es necesario que esto se haga reflejando la realidad. Nosotros tendemos a cometer un error al hacer levantamientos de procesos, al hacer mapas de procesos o al dibujar un proceso por pequeño que sea. Tendemos a dibujar el óptimo de los procesos, cómo debieran ser las actividades que desarrollamos. Y la verdad de las cosas es que lo que tenemos que hacer es reflejar exactamente lo que hacemos. Solo una vez que tenemos dibujado la secuencia de actividades que efectivamente nosotros ejecutamos, solamente en ese momento lo que nosotros tenemos que hacer o podemos hacer es optimizarlo. Difícilmente vamos a optimizar algo que no ejecutamos. Si dibujamos aquello que es el ideal pero que no lo ejecutamos, no lo vamos a poder mejorar. Decíamos, vamos a ver en esta clase los temas relativos a procesos, los conceptos básicos de procesos. Segundo, los temas de la mejora. ¿Y por qué la mejora? Porque la mejora está asociada al concepto de mejoramiento continuo. Y el mejoramiento continuo forma parte de la filosofía, de la metodología implícita en cada uno de los sistemas de gestión. Los sistemas de gestión, de calidad, medio ambiente, del que sea, cuando se establece, no se establece sobre la base de hacer algo inmutable. Se establece algo para que esto sea mejorado en el tiempo. Decimos de manera continua. Y por lo tanto el concepto de mejora es un concepto que es absolutamente necesario internalizar desde ya, que es necesario que todos estemos absolutamente conscientes que cada vez que desarrollamos una cierta actividad tiene que ser conceptualizada sobre la base de la mejora continua. ¿Y por qué hacemos esta actividad de mejora que es una actividad por lo tanto sistemática? Porque cuando nosotros planificamos algo, cuando lo ejecutamos o cuando lo diseñamos, lo hacemos de manera incorrecta o lo hacemos de manera insuficiente, lo hacemos de cierta forma, lo que hacemos es algo que es incorrecto y que es perfectible, y por lo tanto la herramienta de la mejora continua lo que nos permite es ir mejorando estos procesos paso a paso. ¿Cómo se hace eso? Se hace estableciendo programas de mejoramiento continuo que tienen ciertas características. Fíjense que los programas de mejoramiento continuo asociados a los sistemas de gestión de calidad, a los sistemas de gestión ambiental, a los sistemas de seguridad y salud ocupacional, a los sistemas
de responsabilidad social. Todos ellos tienen un principio. Deben partir desde lo más alto de la empresa. Estos no son sistemas que parten de abajo hacia arriba, son sistemas que se instalan desde arriba hacia abajo. Se instalan desde arriba y se despliegan. Y por lo tanto debe existir una dirección fuertemente implicada, muy responsable y muy conductora de estos procesos. Segundo, la lógica por proceso que acabamos de ver tiene que estar implícita también en el mejoramiento continuo. No son, ya lo hemos dicho de manera insistente y vamos a decirlo una vez más, no son los procesos, no son los departamentos, las áreas, los funcionales en donde tenemos que buscar la mejora. La mejora se busca en los procesos, son los procesos los que se mejoran. Debemos tener la ansiedad, debemos tener la intención permanente de que los procesos sean mejorados en sus niveles de eficiencia y de eficacia. Dicho eso, lo que también debemos hacer es evitar caer en la búsqueda de culpables, de responsables, de personas responsables dentro de la organización, que por cierto las hay. Pero la razón principal de que obtengamos indicadores de resultado, indicadores de eficiencia, de eficacia, que no responden a nuestras expectativas, tiene que ver con el hecho de que nuestros procesos están mal diseñados, nuestros procesos están mal ejecutados, nuestros procesos no han sido objeto de mejoramiento. Por cierto, para que esto se pueda hacer adecuadamente se necesitan personas, y las personas requieren de procesos de formación y de aprendizaje que sean muy activos, y dos cosas que son centrales. Nosotros estamos avanzando paso a paso, decimos vamos a instalar sistemas de gestión de calidad, luego sistemas de gestión ambiental, luego sistemas X y Z y de luego vamos a llegar a esta visión integral. Eso lo hacemos porque entendemos que debemos avanzar sobre la base de oportunidades específicas y concretas. No podemos abordar el conjunto de los problemas de una vez y para siempre. Lo que tenemos que hacer es un camino realista de acuerdo a nuestra estrategia, realista de acuerdo a nuestros medios, realista de acuerdo a nuestras verdaderas capacidades organizacionales. Y lo tenemos que hacer, por lo tanto, sobre la base de esta lógica de mejora continua. El ciclo o la mejora continua tiene a la base una conceptualización que es amplia, universalmente conocida, que es lo que llamamos el ciclo de Deming. Y el ciclo de Deming, que lo vamos a ver en esta transparencia, el ciclo de Deming no es otra cosa que una manera de entender a través de etapas que se desarrollan de manera sucesiva, permanente, las distintas actividades que desarrollamos. El ciclo de Deming está compuesto por 4 etapas y se conoce como el ciclo PDCA o en castellano PHBA. ¿Qué cosa es lo primero que debemos hacer cada vez que iniciamos algo? Una actividad, desarrollamos un proyecto, desarrollamos un proceso. Planificar. Es decir, responder a las preguntas qué hacer y cómo hacerlo. Eso, entre otras cosas, implica establecer objetivos y metas, cosas que normalmente nosotros no hacemos porque tendemos a planificar mal o deficientemente o a no planificar. Solo una vez que hemos planificado lo que vamos a hacer, lo ejecutamos. Y ejecutar significa hacer aquello que hemos planificado. Por lo tanto, producir los productos y servicios y asegurar que la organización cuente con los medios adecuados, especialmente de personas, para hacerlo. Y por lo tanto, en esta fase hay una fuerte dosis de capacitación. Hemos planificado hacer algo, lo hemos hecho y lo que corresponde ahora es evaluar el desempeño. Es decir, preguntarnos o responder a la pregunta si las cosas ocurrieron tal cual las teníamos planificadas o no. Habíamos establecido metas, bueno, ahora lo que tenemos que hacer es respondernos si esas metas se cumplieron o no. Y luego,
como estos son ciclos de mejoramiento, en que difícilmente vamos a obtener los logros la primera vez, lo que tenemos que hacer es establecer acciones preventivas y correctivas para mejorar la próxima vez. Y así reiniciar una vez más este ciclo, que como ustedes ven, le llamamos ciclo de mejora continua, porque lo que hacemos es ir mejorando paso a paso, de manera escalonada, consolidando los avances y planteándonos una nueva meta cada vez que vamos cumpliendo la etapa anterior. El ciclo de mejora continua, el concepto del mejoramiento continuo, es un concepto que está presente en todos los sistemas de gestión, porque un sistema de gestión, vuelvo a insistir, es un conjunto de elementos estructurados que nos permite seguir, desarrollar unas ciertas actividades para obtener unos ciertos logros. Como los logros, como las metas organizacionales, empresariales, no son obtenibles de una vez y para siempre, sino que lo que tenemos que hacer es plantearnos metas progresivamente desafiantes, necesitamos hacerlo sobre una base metodológica que nos ayude, y esa base metodológica es este ciclo de mejora continua. El último tema que quiero tocar hoy día tiene que ver con la normalización, la acreditación y la certificación para poder entender más o menos cómo es el sistema a través del cual se certifican los sistemas de gestión. Porque podemos decir gruesamente que hay dos mundos distintos en las normas. Uno son las normas técnicas, y ustedes tienen muchas normas técnicas en sus empresas, porque normas técnicas son desde aquellas, por ejemplo, el agua que ustedes usan en sus procesos tiene unas ciertas normas, la cantidad de impurezas que tiene el cobre que ustedes producen o los minerales en general que ustedes producen deben cumplir ciertas normas, no más de una cierta concentración de arsénico, etcétera, y una serie de otras más. De la misma manera como existen esas normas técnicas en las distintas industrias, que son miles y que producen muchos organismos normalizadores en el mundo, particularmente en el mundo desarrollado, pero también las producimos aquí en Chile. Junto con ese conjunto de normas técnicas también existen las normas de sistemas de gestión. Y las normas de sistemas de gestión son un mundo absolutamente distinto, porque cuando hablamos de las normas de sistemas de gestión, lo que estamos diciendo es que lo que vamos a normalizar, las bases sobre las cuales vamos a generar ciertos consensos entre las distintas partes, comprador y vendedor, tiene que ver con las formas, las maneras en que se desarrollan los procesos. No tiene que ver con otras cosas. Y por lo tanto no aseguramos la calidad de los productos, sino que aseguramos que los procesos son desarrollados de una cierta manera estandarizada, homogénea. Para que eso tenga validez internacional, para que este sistema opere de manera adecuada en el mundo, existe una organización que es la organización ISO, que es la Organización Internacional de Estandarización. ISO no significa eso, ISO es un prefijo griego que significa igual, y la organización ISO lo que hace es usar hace una cierta homologación, ¿no es cierto?, de su acrónimo. Lo que hace este organismo internacional es que surge además en el contexto de post-Segunda Guerra Mundial, en el contexto de la Organización Mundial de Comercio. Por lo tanto, surge para aumentar los niveles de intercambio comercial en el mundo, para disminuir las barreras comerciales. Y entendiendo que lo que entiende un comprador y un vendedor respecto de algo es distinto, es necesario generar consensos, y esos consensos le llamamos normas. La norma, por lo tanto, es una especificación técnica accesible que nos permite generar consensos, nada más que eso. Por lo tanto, existen las normas técnicas y existen las normas de sistemas de gestión. Estamos ahora hablando de las normas de sistemas de gestión. Este curso tiene que ver con las normas de sistemas de gestión. ¿Y cómo opera este sistema? Porque aquí la clave, ¿no es cierto?, es que estos son sistemas certificables.
Cuando decimos una empresa minera determinada ha obtenido la certificación ISO 9001, significa por lo tanto que hay un organismo reconocido que lo ha certificado y le ha entregado un cierto certificado que la empresa usa con fines comerciales o con fines internos. Ese certificado se lo ha entregado una casa certificadora. Para que esa casa certificadora tenga la potestad de entregar o la facultad de entregar ese certificado, previo a un proceso de auditoría desarrollada por gente experta, se necesita que esa casa certificadora, AENOR, SGS, Bureau Veritas, cualquiera de ellas y varias otras más, hayan sido reconocidas por un ente nacional, por el ente nacional oficial reconocido por el Estado de Chile, en este caso el Instituto Nacional de Normalización, el INN. El INN, además, por ser el organismo técnico del Estado de Chile, encargado de generar normas, de adaptar normas, es el organismo miembro pues, por parte del Estado de Chile en la organización ISO. Por lo tanto, cuando una organización se certifica bajo norma ISO, cualquiera sea, lo hace a través de una casa certificadora en un proceso que llamamos de auditoría de certificación, lo que es posible debido a que el INN, que es miembro de la organización ISO, le ha entregado la facultad a esta organización para que entregue ese certificado. La ha acreditado y la ha acreditado porque esta organización ha mostrado y ha demostrado que tiene las competencias para hacerlo, para certificar empresas. Esa es la manera a través de la cual se funciona este sistema. Hay una fase previa que tiene que ver con la implementación de los sistemas. La implementación de los sistemas requiere regularmente la instalación de un conjunto de elementos, de procedimientos, de registros, de manuales y de competencias en las personas dentro de la organización, que tienden a ordenar los sistemas para asegurar que estos funcionan de una manera estandarizada. Ese proceso se llama de implementación o de implantación de las normas. Eso puede ser desarrollado con capacidades propias o puede ser desarrollado también con apoyo externo a través de consultoría. Cualquiera sea el caso, la recomendación siempre es hacer que estos sistemas ayuden a la gestión, es decir, ayuden a la obtención de logros, de objetivos, y no se transformen en una pesada carga para la empresa, como ocurre muchas veces con los sistemas de gestión de la calidad, por ejemplo, o ambientales en muchas de las empresas en las que ustedes trabajan, en que estos sistemas se han transformado en verdaderas cargas que han generado incluso un fuerte descrédito, un fuerte rechazo dentro de los estamentos de trabajadores, porque ha implicado muchas veces hacer doble trabajo. No hay nada más ajeno a los objetivos de la implantación de sistemas de gestión de calidad ambiental o cualquiera sea, que atentar contra la eficiencia de los sistemas. Lo que se busca al revés es hacer que los sistemas sean más eficientes, para lo cual debemos preguntarnos, y sobre eso vamos a conversar en las próximas sesiones, ¿cómo hacemos para que los sistemas de gestión que implementemos dentro de nuestras empresas sean sistemas que tengan al menos dos características, sean livianos desde el punto de vista de su implementación, no se transformen en una carga pesada para las personas y para la organización, y segundo, agreguen valor? Esos dos objetivos son los que debemos perseguir al momento de implementar estos sistemas de gestión. Vamos a llegar hasta aquí durante esta semana, y en la próxima semana vamos a iniciar ya el estudio de la norma ISO 9001, previo entendimiento muy bien de lo que son los conceptos básicos de calidad. Vamos a hablar sobre la historia de la calidad, la evolución de la calidad, los sistemas de gestión de la calidad, y después vamos a estudiar la norma ISO 9001 desde el punto de vista del cumplimiento de sus requisitos, la interpretación de cada uno de sus elementos normativos, y adicionalmente a eso vamos a complementar con las auditorías de la calidad.
Sobre las auditorías algo ya hablamos en los sistemas de certificación, pero ahora la vamos a ver de manera específica y por lo tanto vamos a reforzar esos elementos. Eso es lo que nos espera la próxima semana. Les pido que revisen el material que está a disposición de ustedes en la plataforma, de tal manera de poder tener una muy buena videoconferencia. Que estén muy bien.